Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso haber pasado este hermoso sábado 25 de junio, alabando a nuestro Creador y Redentor. Pero no solamente como uno individualmente, sino como un pueblo. Todos en casa con nuestro Dios, la casa de adoración, estando todos cantándole, escuchando sus consejos, viviendo como una familia. Hemos pasado este hermoso sábado y está por concluir para iniciar una nueva semana. Y así también iniciar un nuevo trimestre con una nueva lección, la cual nos llevará para que comprendamos acerca de los crisoles por los cuales tendremos que pasar. Pero el ejemplo nos lo dio ya nuestro Señor Jesús. Por eso el tema de la lección de este trimestre es en el crisol con Cristo. ¿Qué es un crisol? Bueno, de eso vamos a estudiar dentro de un momento. Pero antes, oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de ser su hijo, de ser su hija, de recibir de usted su amor, estos consejos que nos fortalezcan para los momentos de la prueba. Santo Espíritu, escriba en nuestra mente su voluntad y nos dé la fortaleza para seguir en el camino, en la senda, y esperar a nuestro Señor Jesús. Todo lo suplicamos en el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el crisol con Cristo. Busqué en el diccionario acerca de crisol para que podamos entender un poquito qué es lo que nos va a enseñar la lección de este trimestre. Crisol, dice aquí el diccionario, vaso más ancho de arriba que de abajo, que se emplea para fundir un material a temperatura muy elevada.
También dice, es una cavidad que en la parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido. O sea, un crisol para el cristiano van a ser las pruebas, las dificultades que tendremos que afrontar, pero con un propósito, el de que todo aquello que nos afecta en nuestra relación con Cristo va a ser quemado para que quede lo puro. Así es de que cada uno de nosotros pasamos por el crisol, pero no pasamos solos. Cristo Jesús va con nosotros, está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro, de que no vamos solos. En momentos de dificultad, allí está Él con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Así es de que no nos soltemos de la mano de Jesús. Así es de que vamos a iniciar esta nueva lección, este nuevo trimestre. Recuerde que todas las lecciones nos van preparando para cosas que están por venirnos, para que nosotros no volvamos atrás, sino que mantengamos nuestra vista en Jesús y que prosigamos adelante hacia la meta. El ejemplo de nosotros es Jesús. Él pasó un crisol aquí en la tierra. Él es nuestro ejemplo. ¿Y quién es Él? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es el Creador. Él, Jesús, hizo todas las cosas. Y no obstante, según las Escrituras, como dice Juan 11:35, Jesús lloró. El Creador lloró, mas aún Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Creador, varón de dolores, despreciado y desechado, sí. Y una vez exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible? Porque Jesús, nuestro Creador, también fue nuestro Redentor y como tal fue el Dios crucificado, el Creador que asumió la humanidad y en esa condición humana sufrió una vida de privaciones y trabajo duro y terminó ajusticiado en una cruz romana. Por lo tanto, nuestro Creador, en quien vivimos y nos movemos y somos, como dice Hechos 17:28, como ser humano, sufrió de una manera que ninguno de nosotros podría haber sufrido jamás. Nosotros solo podemos experimentar nuestros propios dolores y aflicciones, pero Él, en la cruz,
Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, absolutamente todos. En el acto más asombroso, ese es el acto más asombroso de toda la historia cósmica. Con ese trasfondo, el Dios, o sea, ese trasfondo, el del Dios crucificado, que vela sobre nosotros durante los próximos 3 meses, buscaremos entender mejor lo incomprensible. Nuestro propio sufrimiento, el sufrimiento de los cristianos, de aquellos que han entregado su vida a Cristo. No pretendemos tener todas las respuestas, ni mucho menos. Solo afirmamos que Dios es amor y que aunque estas cosas suceden, podemos confiar en Dios a pesar de ellas y, por cierto, crecer en gracia por medio de ellas, sin importar cuán doloroso sea el proceso. Así es que este trimestre estudiaremos la palabra de Dios y veremos cómo otras personas de carne y hueso, aunque llenas de fe, enfrentaron la desesperación, la traición, la desilusión, la pérdida, la injusticia y el abuso. Pregunto, ¿alguna similitud con la que te puedas identificar? ¿Cómo lo sobrellevaron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué nos puede enseñar sus ejemplos? Al observar a estas personas, sus experiencias, sus luchas y sus pruebas de fe, ¿qué pueden parecerse mucho a las nuestras? Siempre debemos verlas contrastadas con el trasfondo de la cruz. Siempre debemos recordar que independientemente de lo que alguien enfrente, Jesucristo, nuestro Creador y Redentor, pasó por cosas peores. Así que llegamos a la lección número 1, la cual se titula El crisol del pastor. ¿Quién es el pastor? Abramos la palabra de Dios en Salmo capítulo 23. El crisol del pastor. La primera pregunta que me hice aquí es, ¿quién es el pastor? Pues ahí está la respuesta. Jehová es mi pastor. ¿Y quién es Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Él es mi pastor. Él es el que me cuida. Él es el que me guía por sendas de justicia. Es quien busca lo mejor para mí. Alimento, agua, sombra, protección. Eso es mi pastor. Y mucho más. Así que veamos el versículo de memoria que nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así es de que dice, confortará mi alma. ¿Por qué necesitan nuestras almas
ser confortadas, porque vivimos en un mundo lleno de pecado, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte abundan. Así es de que necesitamos en este mundo de pecado a alguien que nos guíe, que nos fortalezca, que esté en esos momentos conmigo, con nosotros. Y allí está el pastor. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Pero debo de creer eso. Debo de confiar y depositarme en Él. Y de esa manera, la vida que tengamos acá va a ser mejor, porque creeré, tendré fe, le buscaré, hablaré con Él. Y estando con Él, el peso de nuestra carga la depositaremos en Él. Confortará mi alma. El Salmo 23 tal vez es el salmo más querido y conocido del Salterio. Este canto de confianza, porque los salmos, saben, son himnos, eran los cantos, era el himnario que el pueblo de antaño tenía y lo cantaba. Así es de que este canto de confianza, Salmo 23, describe cómo suple Dios las necesidades de su rebaño. El cordero de este salmo, históricamente hablando, fue David. Pero escatológicamente, como lo sugiere el Salmo en su parte central, será el justo, que pasa por el valle de sombras, lo que apunta en última instancia a Jesús, el justo, el sufriente Cordero de Dios. Como éste nos ha precedido, confiando plenamente en Dios, su pastor, podemos seguir en pos de Él confiadamente. Así que vemos allí Salmo 23. Es un hermoso salmo que nos invita a confiar plenamente en Jesús, nuestro pastor. Sigue la introducción. Sophie, una muchacha, está pasando por momentos de tribulación, de prueba. Sophie se recostó contra la puerta de su cuarto y se dejó caer hasta el suelo. Imagínese usted, está pasando momentos muy difíciles. Se le llenaron los ojos de lágrimas y de un momento a otro estaba sollozando. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo? Sophie acababa de recibir una noticia que le rompió el corazón. ¿Qué le estaba pasando? Alguien que pensaba que era su amigo, alguien a quien respetaba y en quien confiaba, estaba esparciendo chismes horribles sobre ella para arruinar su reputación y el trabajo que había estado haciendo. Tomó su Biblia, la tenía en la cama, la tomó de la cama y de repente se puso a leer algunas palabras
muy conocidas. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso leyó ella. Después que ella lee, dice, claro que esto no es posible. Soltó de golpe, pero la lógica parecía ineludible. El pastor del Salmo guiaba a sus ovejas por sendas de justicia, pero estas mismas sendas también parecían serpentear hacia el valle de sombra de muerte. Podría ser que Dios usara incluso esta dolorosa traición de un amigo, este valle oscuro, para instruirla a Sophie en justicia. Así que, mirando esta historia de Sophie, miremos las nuestras. Dios permite momentos de dolor, momentos de tristeza, de sufrimiento, para guiarnos por la senda. O sea, senda es el camino, un camino. Pero allí el pastor va adelante, guiándonos. O sea que no vamos solos. Cuando dice, nada me faltará. El resto del Salmo, cuando dice nada me faltará, el resto del Salmo simplemente desarrolla este punto básico. Nada me faltará. ¿Por qué? Cristo está guiándome. Cristo va delante de mí. Delicados pastos, en deleitosas praderas. Se pone el énfasis en lo deleitoso de la localidad, no en la calidad del pasto como alimento. O sea, vemos aquí en delicados pastos, lugares, me guiará. O sea que donde Él me lleve es lo mejor para mí. Pero debo de mantener mi vista en Él. No olvidemos, Él va adelante. Él va hablándole a sus ovejas. Y las ovejas deben de mantener sus oídos puestos en lo que Él dice y sus ojos puestos en Él y caminar por esa senda que Él va adelante, guiando. Pero si apartamos la vista, podemos extraviarnos, porque la oveja es corta de vista. Así nosotros somos cortos de vista. No podemos ver en el futuro. Pero el Cordero, el pastor, Él es el que va delante, cuidando de que podamos caminar por sendas seguras.
Veamos qué nos dice más. Este trimestre estamos iniciando un viaje largo, pero importantísimo. Un viaje al significado del sufrimiento, el mal y la muerte. ¿Qué le espera? Más bien, ¿qué nos espera para un futuro muy cercano? Nos espera sufrimiento, mal, muerte. Pero esta lección de todo este trimestre, aquel que la estudie y ponga su vista en Jesús, mantenga su vista en Él, el Señor nos está hablando a través de ella, que van a venir momentos difíciles, pero si mantenemos y perseveramos en Jesús, nada ni nadie nos podrá apartar de la senda del pastor. Así es de que sigue, vamos a ver qué más. Ya vimos que vamos a hacer un viaje donde vamos a ver sufrimiento, maldad y muerte. Si el sufrimiento puede estudiarse como, sí dice, el sufrimiento puede estudiarse como un fenómeno separado de la existencia humana. Se puede estudiar desde una perspectiva científica o psicológica en términos de percepción, afectos y consecuencias. Sin embargo, el enfoque bíblico sobre el sufrimiento es mucho más profundo. La Biblia explica el origen del sufrimiento, un origen que exonera a Dios de cualquier responsabilidad por la existencia del pecado. La Biblia también muestra cómo Dios utiliza el sufrimiento como un marco transformador para nuestros enriquecimientos, victoria y vida eterna. Si imaginamos la vida como un viaje, el Salmo 23 es uno de los mejores lugares para comenzar, porque habla de una senda. Esta senda nos lleva por los altibajos de nuestra vida. Más aún, hay alguien que nos guía por esa senda. Ese alguien es más que una guía, es un pastor bondadoso y cariñoso. Las preguntas más importantes para nuestro viaje, para nuestros altibajos son: ¿conocemos al pastor? ¿Confiamos en él pese a todo, sin importar dónde decida llevarnos? Son preguntas que debemos conocer su fondo. ¿Conocemos al pastor? ¿Confiamos en él pese a todo? ¿No nos soltaremos de él? Así es que veamos qué más nos aconseja el espíritu de profecía para la introducción para este nuevo trimestre. A medida que Jesús, el gran maestro, presentaba las lecciones que debían ser aprendidas del libro abierto de la naturaleza, abrió los ojos del entendimiento de sus oyentes para mostrarles la atención que en ellas se da a los objetos en armonía con el rango que ocupan en la escala de la creación.
Si la hierba del campo, que hoy regala los sentidos con su hermosura, recibe una atención tan esmerada de parte de Dios, aunque mañana es cortada y quemada, cuánto mayor cuidado no tendrá con los seres humanos, a quienes formó a su imagen. Nunca seremos capaces de formular ideas exageradas con respecto al valor del alma humana, ni de la atención que el cielo le ha concedido al hombre. Luego, el Señor les dio la consoladora promesa: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí está en Lucas 12:32. Jesús es el buen pastor. Sus seguidores son las ovejas de su prado. El pastor siempre está con su rebaño para defenderlo, para protegerlo del ataque de los lobos, para salir tras las ovejas perdidas y traerlas de vuelta al redil, para conducir a sus ovejas por prados verdes y llevarlas junto a aguas vivas. Eso está en Exaltada Jesús, página 209. No olvidemos nunca, incluso cuando transitamos por el valle, que Cristo está con nosotros, tanto cuando caminamos confiadamente como cuando estamos en la cima de la montaña. La voz nos dijo: no depositaréis vuestra carga sobre el portador de cargas, el Señor Jesucristo. No habitaréis en el lado luminoso de la cruz diciendo: sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿A quién creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Esto está en 2 de Pedro 1:12 y 2 de Timoteo 1:12 y 1 de Pedro 1:8 y 9. Debo confiar en Él, no importa cuántos cambios se produzcan en mi atmósfera emocional. Debo manifestar las alabanzas del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi corazón debe permanecer firme en Cristo, mi Salvador, para contemplar su amor, su bondad llena de gracia. No debo confiar en Él solamente de vez en cuando, sino siempre, para que pueda manifestar los resultados de morar en aquel que me adquirió con su preciosa sangre. Debo aprender a creer en sus promesas y a aceptarlas como la segura palabra de Dios para tener una fe estable. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 483. Satanás es el que nos destruye, pero Cristo es nuestro restaurador. Debemos ejercitar constantemente la fe y confiar en Dios, no importa cuáles sean nuestros sentimientos. Isaías dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ahí lo dice Isaías 50:10. Entonces podremos decir con el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso está en Exaltada Jesús, página 326. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, estamos iniciando este nuevo trimestre, la cual nos quiere preparar para los momentos difíciles que como siervos del Señor Jesús tendremos que pasar, para que cuando esos momentos vengan, nuestras mentes estén fortalecidas y nuestra fe esté segura en Cristo. Así que, mis queridos hermanos, estudiemos diariamente estas lecciones. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.